Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a analizar entonces el PES 2012 que ya le toca. Y vamos a ver las nuevas características que tiene este PES. Porque son algunas interesantes que quiero compartirlas con ustedes. Así que vamos entonces a ver cómo evolucionó del 2011 al 2012. Para empezar, bueno, ahora vamos a ver igual en el gameplay. Yo le bajé un poquito la calidad, pero ahora esto lo voy a comentar luego. En el gameplay vamos a ver todo lo que se mejoró, ¿sí? En el caso de las opciones, vamos a ver que en la Liga Master se añadieron opciones de gestión, ¿sí? Lo que corresponde a la negociación de contratos, bueno, los jugadores, el entrenamiento, entre otras cosas. También se incorporaron más de 1000 jugadores nuevos, entonces tenemos más posibilidades también para incorporar, vender. Así que bueno, lo mismo también se incluyó, esto también quiero compartir, lo que sería la Supercopa de Europa. ¿Sí? Acá podemos ver nueva copa. ¿Sí? Acá podemos buscar la Supercopa de Europa. European Cup. Si tenemos de todo un poco. Sí que no tienen lo que sería los nombres, pero no importa. La verdad que eso es lo de menos, así que acá tenemos la Copa de Europa, lo mismo tenemos la Copa de África, la Copa de Asia. Bueno, ahí tenemos de todo un poquito. Bueno, ahora vamos a ver un poquito entonces en el gameplay, porque bueno, si quieren les muestro las opciones, esto igualmente ustedes ya lo saben, son más o menos las mismas que tiene el PES 2011, si no hay mucho más. Lo que sí, acá vamos a ver velocidad de los partidos, que en el PES 2011 llegaba a 0, recuerdan que se podía poner hasta más 2, bueno, ahora 0, menos 1 y menos 2 también. Si eso ya tienen más opciones de velocidad a su gusto. Luego tenemos la Champions, la Copa Libertadores, esto se mantiene. Fútbol Live, que este es otro modo, digamos, como para también poder crear un jugador, digamos, y poder gestionar el club. Si esto también son opciones que están buenas porque se puede jugar, digamos, o disfrutar el juego desde otra perspectiva. Así que bueno, vamos a ir entonces a lo que sería exhibición. Acá también tenemos modo espectador, ojo, que podemos elegir dos equipos y ver cómo saldría un partido. Pero bueno, vamos a poner un partido en sí. Acá vamos a elegir, a ver. No quiero ser tan repetitivo, ¿no? Porque si no es siempre lo mismo. Así que bueno, vamos a ir a ver con el Milan. Y luego acá vamos en campeonato italiano, bueno, contra la Fiorentina. Vamos a poner este partido. Acá vamos a ir igualmente a estrategia. Si acá tenemos decide el técnico o asignar manualmente. Si esto decide el técnico, obviamente es según lo que tiene el equipo, va a tomar las decisiones automáticamente. Pero vamos a asignarlas manualmente. ¿Quiere seguir usando las opciones asistidas? Bueno, puede que sí como puede que no. Eso ya si ustedes se van familiarizando más con las alternativas del juego, lo pueden hacer manualmente todo. Acá tenemos la táctica favorito 1, pero fíjense que tenemos 2, 3, 4. Es más fácil acceder a las diferentes tácticas que podemos ir modificando. Después tenemos acá ayuda. Tenemos opciones a balón parado. Acá tenemos el modo entrenador, que ahí ya lo veríamos desde otra perspectiva, pero si quieren lo podemos poner, que es el modo entrenador. ¿Sí? Acá estamos viendo entonces, por ejemplo, la táctica favorita 1 sería juego de posesión, en la otra contraataques rápidos, que lo dice ahí arriba, defensa total. Ahí podemos ir modificando todo un poco, ¿no? Vamos a desactivar esto y vamos a ver
que tenía acá de... Bueno, tampoco hay mucho para cambiar el Shaarawy. Bueno, tenemos a Alexandre Pato en su mejor forma, digamos. A Zlatan. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a pasar entonces al partido. Vamos a ver un poquito también los estadios. Ahí tenemos 31 estadios para elegir. Pero lo podemos dejar al azar también, ¿no? Estación. Baja, tiempo despejado, sí, para que no se complique esto. Y vamos atrás. Luego, opciones generales. Bueno, acá pueden ver el nivel de dificultad. Si le podemos poner al azar esto. Tiene 20 balones. Y ya está, chicos. Vamos a empezar con el partido. Bien, acá existe una grandísima ya saben que voy a quitar regalar y ofrecer estos jugadores. Un partido que fomenta y fomentará grandísimas emociones. Bye. Así que... Narración no. Sonido del ambiente, música de fondo sí. Bien. Bueno, chicos, continuamos entonces. Vamos a iniciar el partido. Y ahora vamos a ver un poquito lo que es el gameplay del PES 2012, que es continuista en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, bueno, el motor gráfico no vamos a ver el cambio hasta el PES 2014 con el Fox Engine por parte de Hideo Kojima. Es un desarrollo de él que después al final, o sea, es un motor gráfico que se hizo principalmente para Metal Gear, pero después se utilizó para los PES. Evidentemente no funcionó como se esperaba. Igualmente eso lo vamos a ver cuando veamos, cuando haga el análisis de ese videojuego del 2014. Pero bueno, tenemos una evolución de lo que es el anterior motor gráfico con todas las características que habíamos visto. Se le intentó sacar todo el mejor partido. No hay mayores, digamos, diferencias gráficas en cuanto a la iluminación, a todo lo que sería quizás los... Bueno, las caras sí en las caras, pero bueno, no tanto en los colores, en ese tipo de cosas, digamos, vemos más o menos el campo de juego igual. Las redes están muy bien también, se mueven muy bien, igual que en el PES 2011. Quizás no hay grandes cambios en ese aspecto, pero sí, digamos que intentan innovar un poquito la jugabilidad. Y bueno, lo consiguen en algunas cuestiones, como por ejemplo, incluso con parches que yo no tengo, digamos los DLC que sacaron, porque tengo la versión 1.0, pero creo que salió hasta la versión 2.0, donde habían parches que ya mejoraban incluso las reacciones de los porteros y demás. Así que vemos un juego bastante fluido, también con lo que sería la energía en los pases. Podemos ver ahí cómo podemos utilizar la energía en los pases, que eso está bastante bien. Bueno, ahí un gol. Oye, Yugi, eres mi héroe. Bueno, ahí vemos un jugador. La verdad, toqué muy bien, pero bueno, a veces no se da. Lo que sí, todavía ya con lo que... Mira, ahí alguna chilena. Con respecto a lo que es la jugabilidad, sí que ya vamos viendo que está llegando a todo el partido que se le puede sacar al anterior motor gráfico, o sea, a este motor gráfico que se estuvo utilizando, que lo nombré en otros videos, lo mencioné. Y bueno, se nota ya como que costaba sacar más partido, porque al ya entrar en la nueva generación, entonces es como que no
más allá de lo que se hizo, la innovación que se hizo en la generación de PlayStation 2, Xbox, Nintendo DS, PC y todas las versiones que tuvo Pro Evolution Soccer para, digamos, los ports que se hicieron, se le sacó, yo creo, el mayor partido en esas versiones. Más allá de que ustedes ya saben mi opinión sobre Pro Evolution Soccer 6. Pero bueno, ustedes tienen para ver todos los videos que yo he hecho sobre esta saga hasta el momento, porque me faltan bastantes. Pero bueno, siempre saco alguno nuevo. Y bueno, con respecto a los análisis, intento mostrar lo mejor de cada versión. Son juegos que se sacan anualmente, bueno, o al menos se sacaban anualmente. Ahora tenemos otro juego que es el eFootball, que si bien se va mejorando, ya es un solo juego y ya no se mejora más. Ya no se sacan versiones de pago, digamos. Y bueno, Konami ha cambiado bastante, pero bueno, ya llegaremos a ese entonces. Ahora vamos a analizar este PES. Y bueno, como ven, está bastante bien. Yo lo tengo en calidad media, como para hacer el video sin tirones, digamos. Creo que incluso el PES 2011 me daba un poquito más de tirones que el PES 2012. Por ahí está este mejor optimizado en ese aspecto. Ahí estoy esperando que se metan. Hay igual combinaciones de botones, eso está bueno, para que los jugadores se desmarquen. Cosa que por ejemplo no teníamos en los PES de la generación de PlayStation 2, ¿verdad? De Xbox, de Nintendo DS, como bien dije. Entonces, yo no los utilicé porque obviamente hago los análisis, juego un poco y hago el análisis sacando todo, digamos, las novedades que tenía cada juego, pero no me pongo a practicar al máximo con cada juego, digamos, ¿no? Eso después me gustaría que, si a alguno de ustedes les interesa, si tienen un PC de bajos o medios recursos y les interesa el juego, les gusta, lo puedan comprar, lo puedan, bueno, obtener, ¿no? De alguna manera. Bueno, chicos, finaliza entonces el primer tiempo. Bueno, chicos, vamos 82 minutos del segundo tiempo. Ya para adelantarme, me metieron un gol. Que la verdad, bastante malo el gol. Por eso lo paso, digamos, lo omito. Como para hacer un poquito más ágil el video. Y que, bueno, ustedes puedan ver. Incluso acá me meten otro gol. Esto ya lo estoy grabando en diferido porque, bueno, quería hacerlo un poquito más tranquilo. Pero bueno, miren ahora el gol que me meten. Que bueno, no te lo esperás de la Fiorentina. Y me mete ese golazo incluso de bastante lejos. Así que bueno, chicos, este fue el PES 2012. Que sí tiene cambios. Digamos, ahí estamos viendo, no sé si se fijan en la tribuna. Que ya no son, digamos, si bien, sí, a ver, son personas una pegada a la otra iguales, con algún colorcito diferente le ponen como para que se distinga. Ya no son, digamos, un cartel en dos dimensiones. Digamos, tienen imágenes con profundidad, ya empiezan a un poquito a darle más entidad al público. Así que bueno, eso es otro dato a destacar, que al menos en eso lo fueron mejorando. Son detalles que suman, ¿no? Hay diferencias, por último les puedo decir que hay diferencias con respecto a la versión de Wii. Creo que la versión de Wii, si no estoy mal, tenía solo la Liga Master y no se podía jugar a la Supercopa Europea. Creo que no la tiene. Así que bueno, ya ahí tienen otra versión que es la de Wii. Y bueno, como dato de color, les digo, todas las versiones que salieron fueron para PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Nintendo Wii, Xbox
360 quiero decir, PC, Nintendo 3DS. Hay una versión también para móviles que es para iOS y para Android. Así que esas fueron todas las versiones que salieron para este videojuego. Bueno chicos, este fue el PES 2012. Espero que les haya gustado el análisis. Si te gustó el video dale like, suscríbete. Y bueno, nos estábamos viendo en el próximo video. Si tienen alguna sugerencia para hacerme, voy a estar también sacando videos de otras temáticas. Espero que pronto, que tenga tiempo, ya voy a ir sumando videos de otro tipo de estilo de videojuegos. Y bueno, como hacía antes, top 10 y demás, que me gustaba bastante. Nos vemos en el próximo.